lo que creamos también son escenarios fatalistas, son escenarios a lo negativo, porque eso es lo que pasa con nuestra mente la mayoría del tiempo. Entonces, ante esta incertidumbre vemos opciones que pueden ser como reales y no. Entonces, sobre eso las personas sufren y sobre eso las personas sienten más que nada esta ansiedad, este miedo hacia el futuro y hacia esa incertidumbre. Entonces, lo que hay que saber sí manejar es un poquito esos pensamientos y saber que, como dicen y está comprobado, el 95% de las cosas que uno piensa que van a pasar no suceden. Y siempre o casi siempre es algo inclusive mejor de lo que uno está teniendo ese miedo, ¿no? A esa incertidumbre. Bienvenidos una vez más a On TV. Hoy estamos en Mentes al Día con la doctora Mónica Palacios. Ella es psicóloga y vamos a hablar sobre la incertidumbre y las tomas de decisiones. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Cari, y a todos los que nos ven y nos pueden escuchar. Yo creo que este tema en este tiempo es súper importante de tratar y de quizás que se lleven algunos tips interesantes para poderlos utilizar. Gracias por estar con nosotros. Entonces, mi querida doctora, hablemos sobre qué es la incertidumbre, cuál es el concepto de esta palabra. Bueno, pues a la incertidumbre básicamente se le entiende como cuando no sabemos qué hacer o quizás cuando hay algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ese es el sentimiento, la palabra que uno tiene al no saber, especialmente situaciones a futuro, ¿no? Que usualmente pues también tenemos la probabilidad de que pasen o no. A eso se le podría definir exactamente como la incertidumbre, este sentimiento o esa sensación que logramos tener. ¿Por qué se provoca este sentimiento? De pronto porque pensamos mucho más allá, nos creamos muchas expectativas o realmente porque es algo que debería ser de esa manera. En la psicología, ¿cómo lo desciframos a este gran fantasma, diría yo, que es, creo que prácticamente mental, la incertidumbre? Sí, yo creo que la incertidumbre es natural de todas las personas, ya que realmente no podemos tener la certeza de lo que vaya a pasar de aquí a mañana o inclusive a unas horas, ¿no? Entonces, lo que se dice más que nada en la psicología es que hay que aprender a vivir con esa incertidumbre. ¿Para qué? Para que no nos den estos sentimientos o estas otras emociones como se suelen presentar, que es la ansiedad especialmente, ¿no? Entonces, cuando uno vive mucho o pensando o sobrepensando en esta incertidumbre, lo que creamos también son escenarios fatalistas, son escenarios a lo negativo, porque eso es lo que pasa con nuestra mente la mayoría del tiempo. Entonces, ante esta incertidumbre vemos opciones que pueden ser como reales y no. Entonces, sobre eso las personas sufren y sobre eso las personas sienten más que nada esta ansiedad, este miedo hacia el futuro y hacia esa incertidumbre. Entonces, lo que hay que saber sí manejar es un poquito esos pensamientos y saber que, como dicen y está comprobado, el 95% de las cosas que uno piensa que van a pasar no suceden. Y siempre o casi siempre es algo inclusive mejor de lo que uno está teniendo ese miedo, ¿no? A esa incertidumbre. ¿Qué sucede cuando hay una persona o bueno, casi todos de pronto nos creamos incertidumbres y tenemos que tomar decisiones? Sí, yo creo que también ese justamente es el antídoto para poder manejar un poquito esa incertidumbre, ¿no? Porque a la larga nuestra cabeza se crea estos escenarios de los que yo les hablaba anteriormente, que son como posibilidades, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a querer solucionar eso, es a través de que de la toma de decisiones, de elegir entre todas esas probabilidades o esas posibilidades que yo estoy contemplando, cuál sería la mejor, ¿no es cierto? Muchas veces quizás también nos podemos equivocar, eso creo que también es algo humano que siempre va a estar ahí esa posibilidad, pero cuando yo voy trabajando y voy sabiendo hacia dónde voy o hacia lo que yo quiero decidir,
la cuestión baja muchísimo, ¿no? Se estresas ante esa incertidumbre o baja mucho esa ansiedad, porque yo ya sé que tengo contempladas no 1000 opciones, sino tal vez unas tres o unas cinco que me van a ayudar después a decidir, ¿no? O sea, es ir caminando hacia tomar una decisión y después obviamente ya de haber tomado la decisión, poder conocer ese resultado y ahí sí evaluar qué es lo que me ha permitido o cuál es esa consecuencia, ¿no? Ya que deviene de la decisión que yo tome. Ahora, ¿qué pasa si tenemos miedos, aparte de las incertidumbres que nos generan miedos? Y Ujú. bueno, hoy en día que el mundo está tan convulsionado y hay muchos problemas económicos, problemas sociales, políticos, ¿qué es lo que se debería hacer, doctora? Mónica, ¿cómo podemos ayudar a la gente a partir de este programa en donde nos están escuchando y definitivamente, pues, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que ante los miedos también lo que sirve mucho es quizás en cualquier situación en la que nos encontremos informarnos, porque también muchas veces los miedos son como o nacen de la falta de la información que uno tiene, lo que hace que también ante esa incertidumbre y ante ese no estar seguros, yo tengo miedo y entonces vivo desde ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las enfermedades mentales, lo que la gente o a lo que la gente le pasa es mucho eso, han escuchado tantas cosas o han investigado tanto en el Internet, pero quizás son cosas irreales o quizás algo que no está pegado a la realidad de ellos más que nada. Entonces, lo que se hace también en la consulta es justo informarles acerca de eso para que puedan, desde el tener una información un poco más acertada a su realidad, pues igual tomar decisiones o vivir de acuerdo a la realidad un poquito más apegada a lo que ellos están pasando o sufriendo, ¿no? Yo a veces les digo, si es que uno tiene que sufrir, pero que sea por algo real, por algo que yo puedo tal vez acercarme lo más que pueda hacia eso, ¿no? Y de ahí, ante los miedos, lo que hay que hacer también es a veces como irse acercando poco a poco hasta ver cuál es esa cercanía que yo puedo tener contra o hacia eso que yo le temo tanto, ¿no? Y desde ahí empezar a luchar y empezar también a entender mucho por qué yo tengo ese miedo, qué tengo miedo a perder, porque usualmente es eso, la gente tenemos miedo a perder algo, a que se vaya algo, o estamos tan miedosos porque no entendemos, perdón, qué es lo que está pasando. Entonces, esas son una de las o algunas de las herramientas con las que se trabaja y con las que se contrarresta esto que es el miedo, que también es un sentimiento muy humano y muy común en los seres humanos, porque cuando se presenta ese miedo es como una alerta. Entonces, no tenemos que dejarle de lado, no tenemos que huirle a eso, sino más bien es un llamado de atención. ¿Para qué? Para nosotros poder indagar un poquito más, ver cuál es esa situación capaz de riesgo a la que yo sí estoy exponiéndome o a la que estamos expuestos y, bueno, de ahí seguir tomando ciertas decisiones. ¿Qué sucede cuando esta incertidumbre se provoca a partir de algo externo? Es decir, Ujú, no es mi imaginación, no es lo que leí, pero sí es lo que está sucediendo en el medio. O sea, digamos, mira, mucha violencia, eh, ujú, la parte política, quién es bueno, quién es malo, qué podemos ujú. hacer, porque eso finalmente a todos nos provoca incertidumbre y obviamente miedos. No podemos crearnos un criterio definitivamente porque siempre hay una confusión en el discurso de todos, ¿no? ¿Qué podemos Sí. hacer? Yo creo, Mikari, que para contrarrestar eso lo más importante es como saber justo eso, hasta dónde yo puedo llegar con mis decisiones, con mis elecciones e inclusive con estas preocupaciones, ¿no? Que yo creo que sí, hasta cierto punto hay cosas sociales, ¿no? Que nos preocupan a todos, que vemos de todo lado, pero también es saber hasta dónde yo tengo ese límite de poder como que actuar para hacer algo distinto, ¿no? Porque muchas cosas no me competen, otras tal vez sí, y yo puedo ser responsable de esa decisión que estoy tomando al ser parte o no de ciertas decisiones, ¿no? Que igual la gente puede tomar a nivel social, a nivel político, pero después de eso yo creo que también nos quedamos lamentablemente con las manos cortas o no podríamos hacer más aunque quisiéramos, ¿no? Intervenir tal vez en algún cambio. Y yo creo que realmente entender eso, en verdad que a uno le da muchísima más tranquilidad, porque si no es como estar en esta lucha,
pero vernos frustrados a la vez porque no podemos llegar a lo que queremos o no podemos lograr ese objetivo que para cada quien será distinto y diferente, ¿no? Pero a la final es entender eso, es entender que yo desde donde estoy puedo ser responsable de ciertas cosas y estar tranquila con eso o tranquilo con eso y cumplir con lo que yo puedo hacer. Y de ahí no tengo como más responsabilidad, ¿no? Porque es entender justamente en qué posición dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de tal vez algún colectivo, si es que pertenecemos, estamos y desde ahí poder actuar, pero mucho más quizás no es ni siquiera posible para nosotros, ¿no? Entonces, un poquito como yo creo que situarnos en esa perspectiva nos ayuda para no sufrir tanto ante esta incertidumbre que en verdad sí puede llegar a ser agobiante para todos, yo creo que en realidad. Ahora, yendo a lo práctico. Podemos tomar un lápiz, un papel, poner los pro, poner los contra, ir decidiendo qué es lo que más nos conviene y quizás eso nos da un poco de tranquilidad, porque a veces como que nuestro cerebro comienza a disipar muchas ideas y no aterrizamos en nada. Entonces, de pronto sí nos puede ayudar un papel, un lápiz y poner las opciones en el papel y de ahí comenzar a ver qué es lo que más nos conviene. Sí, 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 Cari, siempre como esa herramienta o ese ejercicio es muy útil porque también nos aclara muchísimo a nosotros sobre lo que queremos inclusive sentir a futuro, ¿no? Y sobre lo que queremos llevar o cómo queremos llevar nuestra vida o qué va a pasar si es que nosotros elegimos tal o cual cosa, ¿no? O sea, como también ponernos frente a esa incertidumbre desde lo que yo les dije, desde el informarnos y desde el ver también como cuál es esa probabilidad más cercana o más real frente al hoy, ¿no es cierto? Porque siempre nosotros tenemos una cuestión del presente que se puede proyectar hacia el futuro. Entonces, eso es una realidad, ¿no? Porque la realidad es lo que está pasando hoy y que según eso uno puede proyectarse hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos puede ayudar muchísimo junto al ejercicio del papel y lápiz y de decir como, ¿qué puedo decidir yo hoy o mañana o en una semana o en 15 días para que mi futuro, partiendo de lo que está pasando hoy, pues pueda seguir así o podamos decidir otra cosa o qué factores yo necesitaría, ¿no es cierto? Como que implementar también en mis decisiones para que el futuro que yo quiero sea de una forma determinada sobre la cual yo también estaría como pensando, planeando, planificando, etcétera. Es algo súper importante lo que tú dijiste en esta parte, que es el hoy, el presente. Ujú, Sí es cierto que si vivimos del presente, vivimos del hoy, lo sabemos sembrar, sabemos trabajar hoy día, pues obviamente no vamos a tener miedo a que tengamos un buen mañana, pero si hoy día no ujú. trabajamos bien, no tenemos herramientas como para poder sembrar y hacer un bonito plan de futuro, obviamente vamos a estar en miedos, de incertidumbres, porque no estamos planificándonos, no Ujú. viviendo en el futuro, sino planificándonos hoy día y haciendo hoy día para poder tener un mejor futuro. Sí, exactamente. Yo creo que en la vida es así mucho de como una causa y una consecuencia de lo que nosotros hacemos o de lo que decidimos, ¿no es cierto? Inclusive en la parte como cognitiva conductual, ¿no? O sea, mis pensamientos van a dar el fruto a mis sentimientos y a mis acciones y por ende a lo que yo vaya a decidir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre cultivar esa mente, tenerla lo más sana posible. ¿Para qué? Para que de eso devengan en realidad mis emociones, mis sentires, mis actitudes hacia las demás personas. Y de eso también dependen las decisiones que yo tome en mi día a día. Entonces, sí es muy importante. Y como siempre yo digo, no podemos cambiar el pasado, pero sí tomar decisiones para que desde nuestro presente el futuro sea distinto. Perfecto. Y me quedo con eso porque lo comparto totalmente contigo y les estamos dando un granito de arena a todos quienes nos están escuchando hoy. Así que para todos quienes tienen incertidumbre y tienen que tomar decisiones, definitivamente es lo que nuestra mente quiere, lo que nosotros vamos a manifestar. Me quedo con eso y gracias por estar en nuestro programa, Mónica. Ella es psicóloga y nos ha hablado de este tema. Siempre, siempre agradecido de poder compartir esto porque sé que a muchas personas les va a servir. Gracias a todos. On TV y Mentes al Día es transmitido a toda Latinoamérica por Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Gracias por estar con nosotros.